Adéntrate en la profundidad de la selva, donde la exuberante vegetación oculta secretos antiguos y peligros mortales. En este escenario implacable, un equipo de fútbol se encuentra atrapado en una pesadilla viviente, perseguidos por una criatura demoníaca que acecha en las sombras, conocida como el Guardián de la Selva. En un giro inesperado del destino, lo que comenzó como un viaje para competir en una final de campeonato se ha convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Sin comunicación con el mundo exterior y enfrentándose a un enemigo desconocido y feroz, el equipo se ve obligado a tomar decisiones desgarradoras en un intento desesperado por escapar del peligro que lo rodea. A medida que la tensión aumenta y la criatura se acerca implacablemente, cada paso se convierte en una batalla contra el tiempo y el miedo. Atrapados en un juego mortal del gato y el ratón, los miembros del equipo deben demostrar su valentía y resiliencia mientras luchan por encontrar una salida de la selva y regresar a la seguridad de la civilización. El sol ascendía majestuosamente sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos y dorados que anunciaban un día lleno de posibilidades. En el tranquilo aeropuerto, un grupo de atletas ansiosos se preparaba para un viaje que cambiaría el curso de sus vidas. Eran los miembros del equipo de fútbol que representaban a su ciudad en la final de un campeonato emocionante. Con los corazones llenos de determinación y esperanza, los jugadores se reunieron en la terminal, cada uno llevando consigo el peso de las expectativas de toda una comunidad. Desde el capitán, con su liderazgo firme y su mirada penetrante, hasta el más joven del equipo, con sus sueños de gloria recién brotando, todos compartían el mismo objetivo: alcanzar la victoria. El avión, un gigante metálico que se alzaba contra el cielo como un coloso moderno, esperaba en la pista, listo para llevar a los guerreros del balón hacia su destino en medio de la selva. Mientras abordaban, las conversaciones llenas de emoción y anticipación llenaban el aire, mezcladas con el zumbido de los motores que prometían llevarlos a nuevas alturas, tanto literal como metafóricamente. A medida que el avión se elevaba sobre el suelo, el paisaje urbano pronto se desvaneció, dejando atrás los rascacielos y las calles bulliciosas para dar paso a vastas extensiones de verde exuberante. La selva se extendía bajo ellos como un manto infinito, su follaje denso y exuberante ocultando secretos antiguos y misterios sin resolver. Sin embargo, la belleza natural que rodeaba al avión no era su único desafío. Pronto, los pilotos anunciaron por los altavoces que se estaban adentrando en una zona de turbulencia, sacudiendo la tranquilidad de los pasajeros y trayendo consigo un aire de tensión palpable. Aunque los jugadores trataron de mantener la calma, algunos no pudieron evitar sentir un nudo en el estómago mientras el avión temblaba y se sacudía bajo el peso de las corrientes de aire. Con el correr de los minutos, la turbulencia finalmente cedió, dejando a los viajeros con un suspiro colectivo de alivio. Pero su respiro fue breve, ya que pronto se encontraron enfrentando un desafío mucho más formidable, una tormenta eléctrica que se cernía en el horizonte como un titán furioso. Relámpagos destellaban en el cielo, iluminando la oscuridad de la tormenta con destellos espectaculares que hacían temblar incluso al más valiente de los jugadores. El capitán del equipo, sin embargo, se mantuvo imperturbable. Con su voz firme y serena, instó a sus compañeros a permanecer unidos y a confiar en que superarían este obstáculo como lo habían hecho con tantos otros en el campo de juego. Sus palabras actuaron como un faro de esperanza en medio de la tormenta, infundiendo coraje en el corazón de cada jugador y recordándoles el poder del trabajo en equipo. A medida que el avión se abría camino a través de la tormenta, los jugadores se aferraban a la promesa de un mañana mejor, donde tendrían la oportunidad de demostrar su valía en la cancha y llevar la gloria a su ciudad natal. A pesar de los desafíos que enfrentaban en ese momento, sabían que estaban destinados a triunfar, no solo por sí mismos, sino por todos aquellos que habían confiado en ellos y los habían apoyado en su viaje. La atmósfera dentro del avión se había vuelto tensa, como una cuerda tensa a punto de romperse. Los jugadores, que momentos atrás estaban llenos de emoción y anticipación, ahora se aferraban a sus asientos con manos sudorosas, mirando nerviosamente por las ventanas mientras la tormenta rugía a su alrededor como un león hambriento. En medio del caos, el capitán, una figura imponente de calma y determinación, se levantó en la cabina y dirigió una mirada tranquilizadora hacia sus compañeros de equipo. «Tenemos un problema técnico», anunció el capitán, su voz resonando sobre el estruendo de la tormenta. «Vamos a tener que hacer un aterrizaje de emergencia». Las palabras del capitán cayeron como una losa sobre los hombros de los jugadores,
quienes intercambiaron miradas de preocupación e incertidumbre. Un aterrizaje de emergencia en medio de una tormenta en plena selva era el escenario de pesadilla que nadie había imaginado. Sin embargo, a pesar del miedo que se apoderaba de sus corazones, los jugadores se aferraban a la esperanza, confiando en las habilidades del capitán y en la fuerza del equipo para superar este desafío. Con manos expertas, los pilotos maniobraron el avión a través de los vientos turbulentos y la lluvia torrencial, luchando contra las fuerzas de la naturaleza que amenazaban con arrastrarlos hacia la oscuridad. Cada sacudida y cada golpe hicieron eco en los corazones de los pasajeros, recordándoles la fragilidad de la vida y la importancia de aferrarse a la esperanza en medio de la adversidad. Finalmente, con un suspiro colectivo de alivio, el avión emergió de las nubes y se encontró con un paisaje que ninguno de los pasajeros había esperado ver. Ante ellos se extendía una vasta extensión de selva exuberante, un océano verde que se perdía en el horizonte sin fin. A medida que el avión descendía hacia el dosel de árboles, la tensión en la cabina alcanzó su punto máximo, cada pasajero conteniendo la respiración mientras esperaban el impacto inevitable. El aterrizaje fue violento, con el avión sacudiéndose y temblando mientras se deslizaba por la pista improvisada. El ruido ensordecedor de los motores llenaba la cabina, mezclado con gritos y exclamaciones de los pasajeros que se aferraban a sus asientos con desesperación. Sin embargo, a pesar de la intensidad del momento, el avión finalmente se detuvo, con un chirrido sordo que marcaba el final de su aterrizaje forzoso. El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando el fuselaje y los latidos acelerados de los corazones de los pasajeros. Por un momento, nadie se movió, cada uno procesando la realidad de lo que acababa de suceder y la suerte que habían tenido de salir ilesos de la experiencia. Pero pronto, el capitán se levantó de su asiento y dirigió una mirada tranquilizadora hacia sus compañeros de equipo. «Todos estamos a salvo», dijo el capitán, su voz resonando con autoridad y calma. «Ahora necesitamos trabajar juntos para asegurarnos de que salgamos de esta selva y regresemos a casa». El silencio envolvía al grupo mientras se reunían en círculo, rodeados por la exuberante vegetación de la selva. La radio del avión había dejado de funcionar durante el aterrizaje de emergencia, dejándolos aislados y sin comunicación con el mundo exterior. Ante esta situación, los miembros del equipo de fútbol entendieron que debían confiar en sí mismos y tomar decisiones colectivas para garantizar su supervivencia. Después de una intensa discusión, llegaron a un consenso sobre el rumbo que debían tomar. Con un mapa improvisado y una brújula en mano, trazaron una ruta que los llevaría a través de la selva hacia la civilización más cercana. Cada jugador aportó sus conocimientos y habilidades, compartiendo experiencias de excursiones pasadas y consejos sobre cómo sobrevivir en un entorno tan hostil. Con determinación en sus corazones, el grupo emprendió su marcha a través de la densa vegetación, abriéndose paso entre los árboles y las lianas que obstruían su camino. El calor sofocante y la humedad pegajosa envolvían sus cuerpos, haciendo que cada paso fuera un desafío en sí mismo. Sin embargo, la fuerza del espíritu de equipo los impulsaba hacia adelante, recordándoles que estaban juntos en esta lucha por la supervivencia. Pero a medida que avanzaban, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse del grupo. Las sombras de la selva parecían cobrar vida propia, susurros misteriosos se filtraban entre los árboles y el crujir de las ramas bajo sus pies resonaba en el aire denso. Algo los acechaba desde la oscuridad, una presencia indescifrable que los mantenía en vilo. A pesar de sus instintos de alerta, el equipo decidió continuar, aferrándose a la esperanza de encontrar pronto una salida de la selva. Sin embargo, a medida que avanzaban, la sensación de ser observados se intensificaba, como si fueran presa de alguna fuerza invisible que los seguía paso a paso. Entonces, en medio del espeso follaje, escucharon un sonido que heló su sangre, un rugido profundo y gutural que resonaba en lo más profundo de la selva. Miradas de terror se intercambiaron entre los miembros del equipo, cada uno preguntándose qué tipo de criatura podía producir un sonido tan aterrador. Con el corazón en la garganta, el grupo decidió detenerse y evaluar la situación. Se agruparon en un círculo, sus ojos escudriñando la oscuridad que los rodeaba en busca de cualquier señal de peligro. Fue entonces cuando uno de los jugadores notó un par de ojos brillantes entre los árboles, observándolos fijamente con una intensidad que enviaba escalofríos por sus espinas. El pánico amenazaba con apoderarse del grupo, pero el capitán se mantuvo firme, instando a sus compañeros a mantener la calma y permanecer juntos. Con cautela,
Tomaron posiciones defensivas, listos para enfrentarse a cualquier amenaza que se les presentara. La densa vegetación de la selva se cerraba a su alrededor, creando un laberinto de sombras y misterio mientras el equipo de fútbol avanzaba con cautela. Los ojos brillantes que habían visto entre los árboles habían encendido una alarma en sus mentes, y ahora, esa sensación de peligro inminente se había convertido en una realidad palpable. De repente, como si hubieran invocado al mismísimo demonio de la selva, una criatura demoníaca se abalanzó sobre ellos desde las sombras. Era una visión de pesadilla, con garras afiladas y ojos ardientes que destellaban con una malicia oscura. El pánico se apoderó del grupo mientras intentaban reaccionar ante el ataque sorpresa. En medio del caos, uno de los jugadores desapareció, arrastrado por la criatura demoníaca hacia las profundidades de la selva. Un grito desgarrador resonó en el aire, llenando el corazón de los sobrevivientes con una mezcla de horror y desesperación. Se habían convertido en presas en un juego mortal, y sabían que debían luchar por sus vidas si querían sobrevivir. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, el grupo se agrupó y preparó para enfrentarse al enemigo desconocido que los acechaba en la oscuridad de la selva. Era un juego del gato y el ratón, con el equipo luchando por mantenerse un paso adelante de la criatura demoníaca que los perseguía implacablemente. A medida que avanzaban por la selva, cada sonido, cada sombra, los ponía en alerta máxima, sus sentidos agudizados por el miedo y la adrenalina. Cada rama crujiente, cada susurro del viento, los hacía temblar de anticipación, preguntándose cuándo y dónde la criatura demoníaca aparecería nuevamente para atacar. El juego del gato y el ratón se convirtió en una prueba de resistencia y astucia, con el equipo utilizando todas sus habilidades y conocimientos para eludir a su enemigo y mantenerse con vida. Se convirtieron en expertos en el arte de la evasión, utilizando la vegetación densa y los terrenos difíciles para confundir y desorientar a su perseguidor. Pero la criatura demoníaca era inteligente y persistente, nunca dándoles un momento de descanso mientras los acechaban las sombras. Cada vez que pensaban que estaban a salvo, aparecía de la nada, lanzándose hacia ellos con ferocidad y determinación implacables. Con el paso del tiempo, el agotamiento comenzó a afectar al grupo, sus cuerpos cansados y agotados por la tensión constante de la persecución. Sin embargo, se negaron a rendirse, aferrándose a la esperanza de que algún día encontrarían una manera de escapar de las garras de la criatura demoníaca y regresarían a la civilización. Finalmente, después de días de juego mortal, el grupo se encontró frente a un precipicio escarpado, con el abismo extendiéndose ante ellos como una boca hambrienta esperando devorarlos. No había lugar para correr, no había escapatoria. La criatura demoníaca se abalanzó desde las sombras, sus ojos ardientes brillando con una intensidad aterradora mientras se preparaba para su ataque final. El precipicio se extendía ante ellos como una barrera natural, su borde afilado se perdía en la distancia mientras el equipo de fútbol se encontraba al borde de una decisión desesperada. La criatura demoníaca los había acorralado en un rincón sin salida, obligándolos a enfrentar una elección imposible, quedarse y luchar o arriesgarse a saltar hacia lo desconocido. Después de una rápida deliberación, el equipo decidió apostarlo todo y se preparó para saltar. Con corazones llenos de valentía y determinación, cada miembro del equipo se lanzó al vacío, dejando atrás el precipicio para sumergirse en las aguas tumultuosas del río que esperaba abajo. El impacto del agua contra sus cuerpos fue como un choque eléctrico, enviando oleadas de adrenalina a través de sus venas mientras eran arrastrados por la corriente implacable. La furia del río los envolvía, sacudiéndolos como títeres en sus manos invisibles, pero el equipo se aferraba con fuerza a la esperanza de que este arriesgado escape les llevaría hacia la libertad. Horas pasaron mientras eran llevados por la corriente, el tiempo se desvanecía en una neblina de agotamiento y anticipación. Los miembros del equipo intercambiaban miradas cansadas pero determinadas, sabiendo que estaban en un viaje que podría llevarlos a la salvación o a la perdición. Sin embargo, la fuerza del espíritu de equipo los mantenía unidos, una cadena de solidaridad que los sostenía incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse en el horizonte, el río los depositó en la orilla, sus cuerpos exhaustos y sus espíritus agotados pero aún vivos. Con un suspiro colectivo de alivio, el equipo emergió del agua, sus ropas empapadas pegadas a sus cuerpos y sus mentes aturdidas por la experiencia que acababan de vivir. Por un momento, parecía que habían logrado escapar de la criatura demoníaca que los había perseguido a través de la selva.
Pero mientras recobraban el aliento y se reagrupaban en la orilla del río, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse del grupo. ¿Realmente habían escapado, o era solo un breve respiro antes de que el peligro los alcanzara una vez más? Decididos a encontrar respuestas, el equipo se adentró en la selva en busca de refugio y seguridad. Sin embargo, en lugar de encontrar un lugar de descanso, se encontraron con un asombroso descubrimiento, una aldea oculta entre los árboles, donde los pobladores de una tribu los recibieron con sorpresa y curiosidad. El jefe de la tribu, un hombre anciano con ojos sabios y arrugas profundas, los recibió con los brazos abiertos, escuchando atentamente mientras el equipo le contaba su increíble historia de supervivencia y escape. Con una expresión sombría en su rostro, el jefe les explicó la verdad sobre la criatura demoníaca que los había perseguido a través de la selva. Lo que ustedes han encontrado es conocido como el guardián de la selva, comenzó el jefe, su voz resonando con autoridad y solemnidad. Es una criatura antigua, protectora de estas tierras desde tiempos inmemoriales. Pero también es peligrosa, y rara vez perdona a aquellos que invaden su territorio. El equipo escuchaba con atención mientras el jefe les contaba la historia del guardián de la selva, una criatura mitológica cuya existencia estaba envuelta en misterio y leyenda. Según la tradición de la tribu, el guardián era un ser de gran poder y sabiduría, encargado de proteger la selva y sus habitantes de cualquier amenaza externa. Sin embargo, a medida que la civilización se expandía y la selva era amenazada por la deforestación y la explotación desmedida, el guardián se volvió más agresivo, atacando a aquellos que osaban invadir su territorio con una furia incontrolable. Era una fuerza de la naturaleza, imposible de controlar o predecir, y muchos habían perdido la vida tratando de desafiarlo. El equipo escuchaba en silencio, asimilando la verdad impactante de lo que habían descubierto. Habían sido perseguidos por una fuerza antigua y poderosa, una criatura que no conocía piedad ni compasión. Y aunque habían logrado escapar de sus garras por el momento, sabían que su lucha por la supervivencia aún no había terminado. El equipo de fútbol escuchaba con horror mientras el jefe de la tribu les explicaba la verdad sobre la criatura demoníaca que los perseguía. No había lugar para la duda, el guardián de la selva no descansaría hasta acabar con ellos, y su única esperanza de supervivencia era escapar de la selva lo más rápido posible. Sin embargo, la ciudad más cercana estaba a 8 horas río abajo, una distancia que parecía insuperable dada la peligrosidad del terreno y la ferocidad de la criatura que los acechaba. Pero el jefe de la tribu tenía un plan, reuniría a un grupo de sus mejores guerreros para escoltar a los jóvenes en su viaje hacia la seguridad. Con determinación en sus corazones, el equipo se preparó para el viaje que les esperaba, conscientes de que cada minuto perdido aumentaba el riesgo de ser alcanzados por el guardián de la selva. Mientras se despedían de la tribu y se adentraban una vez más en la densa vegetación, podían sentir la mirada invisible de la criatura acechando en las sombras, esperando su momento para atacar. A medida que avanzaban por el río, el grupo se encontraba en un estado de alerta constante, sus ojos escudriñando el horizonte en busca de cualquier signo de peligro. Cada rama que se mecía en la brisa, cada sonido de movimiento en la vegetación, los mantenía en vilo, conscientes de que la criatura podría estar esperando en cualquier momento para lanzarse sobre ellos. A medida que pasaban las horas, la tensión en el aire era palpable, con cada remada del río acercándolos un poco más a su destino y un poco más lejos del peligro que los acechaba en la selva. Sin embargo, también podían sentir la presencia inquietante del guardián de la selva, como una sombra oscura que los seguía a lo largo del río, esperando su oportunidad para atacar. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, el grupo divisó los primeros signos de civilización en la distancia, las luces parpadeantes de la ciudad que los esperaba al final de su viaje. Con un grito de alegría, redoblaron sus esfuerzos, remando con renovada determinación mientras se acercaban a la seguridad y la libertad que tanto anhelaban. Sin embargo, su alivio fue de corta duración, ya que pronto se dieron cuenta de que la criatura demoníaca no había abandonado su persecución. A medida que se acercaban a la ciudad, podían sentir su presencia acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para lanzar su ataque final. Ante esta amenaza inminente, el grupo se preparó para la batalla que sabían que les esperaba. Los guerreros de la tribu se pusieron en formación defensiva, listos para enfrentarse al guardián de la selva y proteger a los jóvenes a toda costa. Era una lucha desigual, una batalla entre el bien y el mal, pero el equipo estaba decidido a luchar hasta el final por su supervivencia y su libertad.
El guardián de la selva emergió de las sombras con un rugido ensordecedor, su presencia imponente llenando el aire con una sensación de miedo y anticipación. Sin embargo, los guerreros de la tribu no retrocedieron, enfrentando al monstruo con coraje y valentía mientras el equipo se apresuraba hacia la seguridad de la ciudad. La batalla fue épica, con el sonido de acero chocando contra carne resonando en el aire mientras el guardián de la selva luchaba contra los guerreros de la tribu. Cada golpe y cada movimiento estaba cargado de intensidad, con el destino de todos en juego mientras luchaban por la supremacía en la oscuridad de la noche. Y entonces, en un destello de luz cegadora, la batalla llegó a su fin. El guardián de la selva fue derrotado, su cuerpo caído en la tierra mientras los guerreros de la tribu celebraban su victoria con gritos de alegría y alivio. El equipo, exhausto pero indemne, se unió a ellos, agradecidos por su valentía y su sacrificio en la lucha contra el mal que los había perseguido a través de la selva. Con el peligro finalmente pasado, el grupo se dirigió hacia la ciudad con una mezcla de alivio y gratitud en sus corazones. Habían sobrevivido a una prueba que los habría quebrado, demostrando su fuerza y su resiliencia en los momentos más oscuros. Y aunque nunca olvidarían las terribles experiencias que habían enfrentado en la selva, también sabían que habían encontrado una nueva familia en los guerreros de la tribu, cuya valentía y sacrificio los habían llevado a la seguridad y la libertad que tanto anhelaban.